Hola, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva sesión de aprendizaje. Espero se encuentren muy bien en sus casas, cuidando siempre de su salud, de la salud de su familia, por supuesto, tomando siempre las medidas de bioseguridad. Mi nombre es Idalia Arisbel Rivera, yo soy maestra en el Instituto Triunfo de la Cruz del municipio de Tela, departamento de Atlántida. Y es un placer para mí poder compartir con ustedes esta nueva sesión de aprendizaje, específicamente de la clase de física aplicada. Y en esta sesión vamos a abordar el tema de calor. Mencionamos el objetivo que queremos alcanzar, que en este caso sería demostrar mediante definiciones y ejemplos la comprensión que nosotros tenemos acerca de lo que es el calor y algunas características del mismo. Hablemos entonces en sí cómo es que funciona el calor y alguna característica de él. Y vamos a mencionar que cuando dos sistemas a diferentes temperaturas se colocan juntos, entonces finalmente alcanzarán una temperatura intermedia, sea cual sea la temperatura para cada uno de ellos. A partir de esta observación se puede decir con seguridad que el sistema de mayor temperatura ha cedido energía térmica al sistema de menor temperatura. La energía térmica perdida o ganada por los objetos es lo que nosotros llamamos calor. Vamos a hablar entonces sobre las unidades en relación a la cantidad de calor, porque también la definimos como una cantidad en específico. Y vamos a decir que la unidad de energía para el sistema internacional normalmente nosotros la identificamos como el Joule. Pero esta también es la unidad preferida para medir el calor, puesto que este es una forma de energía también, ¿verdad? Sin embargo, hay tres antiguas unidades que aún se conservan, las cuales son la caloría, la kilocaloría y la unidad térmica británica, que es el que nosotros conocemos como el BTU por sus siglas en inglés. También podemos mencionar lo que es la capacidad de calor específico, que está muy relacionado en sí con lo que es el calor de forma general. Hablemos de que la cantidad de energía térmica requerida para elevar la temperatura de una sustancia va variando para diferentes materiales. Podemos observar aquí un ejemplo donde nosotros tenemos unas esferas de diferentes elementos. Ustedes lo pueden observar en la figura que estamos mostrando ahora mismo, y cada una de ellas es distinta en cuestión de material, ¿verdad? A ellas se les expone a una temperatura igual para todas. Pueden verlo en la imagen, que es una temperatura de 100 grados Celsius. ¿Qué es lo que ocurre? Estos materiales van a reaccionar de forma diferente. Cada uno de ellos se va a calentar o va a tomar un calor específico distinto. Y lo comprobamos con esta imagen que tenemos acá, donde nosotros podemos observar que se colocó cada una de estas esferas de distintos materiales, cobre, aluminio, hierro, y se colocó sobre una superficie de parafina, que es una especie de cera. Al calentarse a 100 grados Celsius, el aumento de la temperatura sucedió en distintos momentos y en distintos lapsos de tiempo, como lo pueden ver en la imagen. Entonces, se colocó cada una de estas esferas sobre esta superficie de parafina, que es una especie de cera, y ustedes pueden ver las esferas que pudieron traspasar esa superficie de parafina y caer, ¿verdad? Mientras que hubieron dos esferas que no lo hicieron. ¿Por qué? Porque el material del que estas están hechas no mantiene la temperatura comparado con los otros materiales que podemos observar ahí. Cuando hablamos de capacidad de calor específico, también mencionemos esa capacidad calorífica de un cuerpo, que es la relación del calor suministrado respecto al correspondiente incremento de temperatura del mismo cuerpo. Tenemos una fórmula específica para obtener esta capacidad calorífica, que la podemos observar en pantalla, que sería Q sobre el cambio de la temperatura. Las unidades con las que vamos a poder encontrar este calor específico son las que estamos mostrando en pantalla, y ustedes van a poder identificar unidades que ya hemos trabajado anteriormente. Los joules, siempre con los grados Celsius, las calorías, las kilocalorías y los BTU, pero con los grados Fahrenheit. Cuando hablamos siempre de calor específico, es importante recordar que la masa de un objeto no se incluye en la definición de la capacidad calorífica. La masa no es tomada en cuenta. Por tanto, la capacidad calorífica es una propiedad específica del objeto, ¿verdad? No va en relación a la cantidad de masa de dicho objeto. Para que sea una propiedad del material, se define la capacidad calorífica por unidad de masa. A esta propiedad se le llama calor específico o capacidad calorífica específica, y se va a simbolizar con la letra C. En la siguiente tabla vamos a poder encontrar los calores específicos para las distintas sustancias, y ustedes van a poder observar que están dadas para las distintas unidades que mencionamos anteriormente, y cada una de ellas de forma específica nos ayudará para poder encontrar algunos datos importantes en las sesiones que siguen.
Cuando hablamos de calor también es importante mencionar lo que es el calor latente de fusión, porque va muy enlazado con la forma de reacción de algunas sustancias o de algunos materiales. Y es importante decir que el cambio de fase de sólido a líquido es lo que nosotros llamamos fusión, que es un procedimiento normal y rutinario que lo podemos observar en distintas sustancias. Y la temperatura a la cual se produce ese cambio se conoce como el punto de fusión. La cantidad de calor requerido para fundir una unidad de masa de una sustancia en su punto de fusión se llama el calor latente de fusión de esa sustancia en específico. Este calor latente de fusión, que lo identificamos como LF de una sustancia, es el calor por unidad de masa necesario para cambiar la sustancia de la fase sólida a la fase líquida a una temperatura de fusión. Por ahí tenemos la fórmula que usualmente se utiliza para poder obtener este calor. También es importante mencionar que el calor latente de fusión se expresa en joules por kilogramo, calorías por gramo y BTU por libra. Al igual que el calor latente de fusión, también existe el calor latente de vaporización, ¿verdad? Cuando hablamos de las sustancias en relación al calor. Entonces, mencionemos que el cambio de fase de un líquido a vapor es lo que nosotros llamamos vaporización, y la temperatura asociada con este cambio se llama el punto de ebullición de la sustancia. La cantidad de calor necesaria para evaporar una unidad de masa es lo que nosotros llamamos calor latente de vaporización. Este mismo calor latente de vaporización que se presenta en una sustancia es el calor por unidad de masa necesario para cambiar la sustancia de líquido a vapor a su temperatura de ebullición, y de igual forma podemos observar la fórmula que podemos identificar para obtener este calor latente de vaporización. En esta tabla vamos a encontrar, en resumen, los calores latentes, ya sea de fusión y de vaporización, para las distintas sustancias, y vamos a poder encontrarlas en las diferentes unidades y expresiones que nos van a ayudar para poder desarrollar algunos ejercicios. ¿Qué aprendimos en esta nueva sesión? Bueno, en primer lugar, es importante mencionar que la energía térmica perdida o ganada por los objetos es lo que nosotros identificamos como calor. También la cantidad de calor requerido para fundir una unidad de masa de una sustancia en su punto de fusión es lo que nosotros llamamos como calor latente de fusión de esa sustancia. Y de igual forma, la capacidad calorífica de un cuerpo es la relación del calor suministrado respecto al correspondiente incremento de la temperatura del cuerpo. Acepten el reto conmigo y vamos a darle respuesta a estas pequeñas interrogantes que tenemos por acá, siempre relacionadas con el tema que acabamos de trabajar. Y la primera pregunta nos dice, ¿la energía térmica perdida o ganada por los objetos se llama calor? Recordemos que estuvimos mencionando eso y le dimos un poquito de relevancia en relación a cuando mencionamos nosotros calor en alguna sustancia o en algún material en específico. Entonces, ¿qué creen ustedes? ¿Que será verdadero o será falso? Ustedes pueden ir contestándola conmigo y vamos a ver si tienen buena memoria y recuerdan la respuesta. Entonces, les voy a regalar por acá la respuesta, que sería verdadero. Así es, la energía térmica perdida o ganada por los objetos es lo que nosotros reconocemos como calor. La segunda pregunta nos dice, para la conservación de la energía térmica es necesario que en cualquier intercambio de energía térmica el calor perdido sea igual al calor ganado. Veamos, me está hablando nuevamente sobre el calor perdido y el calor ganado. ¿Qué creen ustedes, que sería verdadero o falso? Es totalmente verdadero. Y la tercera pregunta que tengo para ustedes, el calor específico de un material es la cantidad de calor necesario para elevar un grado de la temperatura de una unidad de masa. A ver, recordemos un poco sobre cuando hablábamos del calor específico con respecto a un material en particular, y nos dice que será esa cantidad de calor que necesita para elevar un grado de la temperatura de la unidad de masa de ese material. ¿Qué creen ustedes que sea? Es verdadero. Muchas gracias por su atención, jóvenes, y que tengan un bonito día.